Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 31ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 31ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 111 y el responsorio es: dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos, quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, y a su esposa y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ahora entramos a un tema fascinante, en el cual, así como Jesús, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante de la ley, resume toda la ley a 2 mandamientos: el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo. Y aquí Pablo
no tocando el mandamiento más importante, que es el amor a Dios, lo cual él asume que detrás de todo tipo de amor, de toda expresión de amor hacia el prójimo, está el amor a Dios, puesto que Él es quien nos ha amado primero, ¿no? Y aunque aquí en esta lectura de hoy no se menciona ni a Dios ni a Cristo, es obvio que Pablo tiene en mente a Dios y a Cristo como los autores mismos del amor, que hace posible nuestra capacidad de amar al prójimo con ese tipo de amor ágape que busca solamente el bien del prójimo. Sin la experiencia personal de saberse uno amado, aceptado por Dios, pues es imposible extender el amor al prójimo simplemente como un acto de voluntad. Para Pablo está clarísimo de que es la experiencia de saberse uno amado por Dios incondicionalmente lo que despierta en nosotros el deseo y la voluntad de dar a otros lo que uno mismo gratuitamente ha recibido por parte de Dios. Así que este es el trasfondo de esta bella lectura que Pablo nos da en esta carta a los romanos. Dice: hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Como buen judío, pues es impresionante que también Pablo concuerda con Jesús en esa enseñanza acerca de cuál es el mandamiento más importante. Y cuando a Jesús le hacen esa pregunta, pues no simplemente responde con lo que todo judío respondía en aquel entonces: el amor a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu capacidad, con toda tu mente y con todo tu corazón, sino que inmediatamente le añade a ese primer y fundamental mandamiento el amor al prójimo. Y en eso Jesús también resume toda la ley. Y aquí Pablo también está en acuerdo con lo que Jesús dice. No parece que alguien le ha hecho una pregunta, pero aquí Pablo se está refiriendo en cómo el cristiano debe de comportarse. Ya previo a esta lectura estuvo hablando acerca de la relación del cristiano con las autoridades civiles y cómo se debe de comportar, cómo debe de respetar, cómo debe de dar a lo suyo a aquellos con quien uno está endeudado. Si es, por ejemplo, en cuestión de la autoridad civil, pues el respeto. Si es los impuestos, pues pagar los impuestos. Y aquí Pablo ahora está hablando acerca de cuál es nuestra deuda en torno no solamente a otros cristianos, sino a otros seres humanos quien Dios ponga en nuestras vidas. Y cuando dice no tengan con nadie otra deuda, no es una deuda que podemos a últimas pagar, puesto ¿quién puede pagar lo que Dios en Cristo nos ha ofrecido? Y esta deuda que tenemos de dar al prójimo, la damos no porque es un compromiso, sino porque en el encuentro, en el saberse uno amado por Dios, esto nos habilita y nos da la capacidad que, así como Dios constantemente da a aquellos que ha criado y que con su amor busca llevarlos a la plenitud de la vida para la cual fueron creados, pues igualmente cuando nosotros hemos sido tocados por la gracia de Dios, por el amor de Dios, entonces esto nos habilita y nos capacita para dar a otros. Y ¿quiénes son estos otros? No simplemente son otros cristianos, sino también son todo ser humano, puesto que hay un solo creador y todos nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo, y que por tanto todo ser humano, toda parte de la creación, toda parte de la creación, Dios en esta relación nos hace responsables. ¿Y cuál es el tipo de amor del cual Pablo está hablando aquí cuando dice de que no tengamos ninguna deuda más que solamente el amor mutuo? Es un tipo de amor muy, muy particular, y es el amor ágape. Es la palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza consistentemente para hablar del tipo de amor que Dios volca sobre nosotros. El tipo de amor que Dios nos da es el amor que busca solamente un fin, y el fin es nuestro bien, nuestra plenitud de vida. Y este es el mismo tipo de amor
que Pablo nos dice aquí en esta carta, que hemos de dar incondicionalmente este tipo de amor a todos aquellos que Dios ponga en nuestras vidas, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. Y repito esto, Pablo como buen judío es interesante de que reduzca toda la ley al cumplimiento del amor, y ahora ya va a entrar en más detalles para profundizar a qué se refiere con esto de cumplir la ley. Dice, en efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo da una lista de la segunda parte de los 10 mandamientos. La primera parte se concentra en el amor a Dios, en glorificar a Dios, y después en los 10 mandamientos pasan a la relación entre nosotros. Y aquí es lo que cita Pablo en el nombrar estos mandamientos del Decálogo. Pero el amor del cual Pablo habla es mucho, mucho más significante que los mandamientos que aquí menciona. Porque estos mandamientos, que son parte del Decálogo, están formulados en una forma negativa. No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, ¿no? Tristemente, a veces escuchamos esto en el confesionario, cuando gente viene y nos dice, pues padre, ¿yo qué puedo confesar? No he matado a nadie, no he robado a nadie, no me he metido con nadie, no digo mentiras, no codicio nada, ¿no? Y piensa que con el no actuar, o sea, con el no cometer estos pecados, de que ya están cumpliendo, ¿no? Puesto que si yo me encierro en mi casa y no me meto con nadie, pues también estaré cumpliendo fielmente estos mandamientos, porque no hago nada de estas cosas que los mandamientos me prohíben. Pero el amor ágape no habla acerca de no hacer, sino de hacer. Hacer el bien, buscando el bien del prójimo. Así que lo que Pablo aquí nos presenta es algo que está mucho más por encima de los mandamientos. Porque, repito, el simple hecho de no actuar, no hacer lo que los mandamientos nos prohíben, no cumple nada. Porque a últimas seremos juzgados por el amor, por el compromiso nuestro de amar al prójimo como a uno mismo, el compromiso nuestro de amar a otros como Dios mismo nos ha amado, el compromiso de buscar solamente el bien de aquellos que Dios pone en nuestras vidas. Así que el amor del cual habla Pablo es algo que va mucho más allá de los mandamientos. Tristemente, para muchos cristianos, los 10 mandamientos es la guía final y lo máximo que practican, ¿no? Cuando en realidad es lo mínimo, puesto que lo que Jesús nos modela en el Nuevo Testamento, lo que Jesús nos modela, por ejemplo, también en las bienaventuranzas, es algo supremo a estos 10 mandamientos, particularmente los que tienen que ver con la relación con el prójimo. Jesús nos pondría los mandamientos en una fórmula positiva y no negativa, tal y como la mayoría de nosotros los conocemos, ¿no? Así que amar al prójimo como a uno mismo nos hace responsable de actuar, de poner en práctica lo que nosotros gratuitamente hemos recibido de Dios en Jesucristo. Así que quedarnos cruzados de brazos no nos ayuda a cumplir nada, no nos ayuda ni a nosotros ni al prójimo, puesto que el mandamiento del amor nos compromete a actuar, a entrar en relación, a permitir que las vidas de otros, las vidas del prójimo, impactan la mía, cuestionen la mía,
y reclamen a la mía. Y esto es parte de el sentido de la religión como relación, que la relación con Dios, si es real, concreta y si está encarnada en nuestras vidas, pues nos tiene que llevar al prójimo. Y esto es algo que Jesús en los evangelios lo conecta implícitamente, y lo que aquí Pablo también, al mencionar la deuda que tenemos hacia otros, que es el amor que Dios ha volcado en nosotros, el amor que Dios ha derramado en nosotros, y que por tanto este amor de Dios debe de despertar en nosotros esa capacidad, ese deseo de dar a otros lo que nosotros gratuitamente hemos recibido. Continúa Pablo diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quizá los psicólogos dirán, pues con razón hay tan poco amor entre nosotros, puesto que hay mucho que nosotros detestamos y no amamos o rechazamos en nosotros mismos, ¿no? Y cuando uno se siente bien en su propia piel, se acepta tal con todos sus defectos, con todas sus debilidades, así como también con todas sus fuerzas y lo que es positivo y grande en ellos, pues entonces ya uno se siente con la confianza de poder compartir con otros su misma vida. Yo creo que el regalo más grande que uno puede darle a otra persona es su misma persona, expresada en su consideración, en su tiempo, también como en sus acciones. Y cuando uno se comparte, se dona a sí mismo con otros, es porque tiene algo bueno que dar, tiene algo que contribuir para las vidas de otros. A veces cuando recibimos a parejas que vienen a nosotros para pedir el sacramento del matrimonio, ¿no? Y cuando conversamos con las parejas y se les pregunta, bueno, ¿y por qué quieren casarse? ¿Por qué piden este sacramento, no? Y a veces cuando escuchamos, ¿no? Porque quiero ser feliz, ¿no? Y yo cuando escucho esas palabras, me rasco la cabeza y digo, pobre pareja, ¿no? Porque si no eres feliz antes de casarte, si no eres feliz y si no sientes que tienes algo que dar, que contribuir a esta relación, entonces lo único que vas a conseguir al casarte vas a estar chupando y sacándole la vida al otro, ¿no? O a la otra. Así que cuando uno entra a una relación de hermandad, de solidaridad, o de amor, cualquiera que sea esa relación, ¿no? Uno da lo mejor de sí mismo, y solamente uno puede dar de sí mismo cuando ha llegado a una aceptación de sí mismo, repito, con todos nuestros defectos, con todas nuestras flaquezas, pero que a pesar de uno dice, sí, tengo mis defectos, tengo mis debilidades, pero aún así yo soy hijo, hija amado de Dios, aún tengo la capacidad de dar y donar de lo mejor que yo tengo, ¿no? Y una persona que vive, que se relaciona, que actúa de esta manera es porque se siente con gran confianza en su propia piel, ¿no? Y esto no implica de que ya no hay nada que hacer, no hay nada que mejorar, no. Simplemente de que reconocemos dónde nos encontramos y desde ese punto en adelante pues buscamos superar nuestras debilidades y también profundizar en nuestras vidas y nuestra relación tanto con Dios como con el prójimo, y buscando cada vez más ser más transparente, ser más genuino, ser más según como Dios nos dice que somos sus hijos e hijas amados de Él, ¿no? Así que amarás a tu prójimo como a ti mismo implica de que uno realmente se ama, se respeta, se honra a sí mismo, porque cuando nos hemos aceptado a nosotros mismos, pues entonces Dios nos da la capacidad de ofrecernos, de donarnos a otros de lo mejor que tenemos. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar.
Realmente son palabras buenísimas que Pablo nos dice aquí en torno acerca de cuál es la plenitud de la ley. La plenitud de la ley está resumida en el amor. Puesto cuando nuestras relaciones están fundadas en el amor, entonces uno busca solamente un fin, el bien del prójimo. Y la otra singularidad del amor ágape es de que es un amor desinteresado, de que no busco de que otros me amen porque yo los amo, de que no busco de que otros necesariamente me correspondan, pero que si lo hacen, alabados a Dios, lo recibo con gratitud, ¿no? Y este es una de las grandes sorpresas del amor ágape, ¿no? Puesto que es un amor desinteresado, entonces uno da, aunque el otro, la otra, no lo aprecie, aunque no lo reciba, ¿no? Pero igualmente uno lo da porque Dios me ha capacitado, Dios me ha dado esta confianza en mí mismo, Dios me ha dado este deseo y voluntad de compartir con otros lo que Dios mismo me ha dado, ¿no? Así que esta deuda del amor nunca se paga, nunca se paga. Pero si a quien uno ama y se dona y se entrega a sí mismo, y si no tiene esa capacidad de corresponder, pues allá ellos. Pero yo lo doy con entrega, lo doy con ningún hilito, con ninguna expectativa. Ahora, si lo que yo doy es apreciado y es correspondido, pues ya, mira, qué gran sorpresa, no lo esperaba, no lo exigía, pero qué belleza de que sea correspondido, ¿no? Entonces ya lo que yo reciba será un don, un regalo. Y en esto está la gran alegría y el gozo de este tipo de amor, cuando uno es correspondido no por obligación, sino por gratitud. Y esto hace la gran diferencia en este tipo del amor ágape, que uno da sin ningún interés personal, sin ninguna expectativa. Ya a quien se le da, según cómo lo reciban, según cómo lo acepten, según cómo lo aprovechen, ya corre por cuenta de ellos. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Jesús continúa en su trayectoria hacia Jerusalén. Recordamos que en el Evangelio de Lucas Jesús va a Jerusalén solamente una vez, va para cumplir su misión y donde será condenado, arrestado y también entregado a los romanos para que sea crucificado, y donde también resucitará y ascenderá a Dios Padre, ¿no? Así que el trasfondo de este evangelio es de que Jesús va acompañado por una gran muchedumbre, y en medio de ese caminar, en medio de esta muchedumbre, Jesús se vuelve a sus discípulos. Y aquí por discípulos no simplemente estamos hablando de los 12, son los 12 que después pasan a ser llamados apóstoles, y después la otra gran cantidad de discípulos. Entre ellos se encontrarán recordamos los 72 que Jesús había mandado por delante para que prepararan su llegada a los pueblos que él intentaba llegar y en su trayectoria hacia Jerusalén. Y uno puede imaginar que también había mucha gente en torno a él que lo buscaba quizás para la sanación, otros quizás curiosos, y otros más simplemente veían a Jesús como una atracción, ¿no? A ver qué va a decir, a ver en qué problemas se va a meter, a ver en qué termina todo esto, ¿no? Y se vuelve a Jesús hacia la multitud y les dice lo siguiente: si alguien quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. En Lucas tenemos algo muy particular a diferencia de los otros evangelios. Tenemos a un Jesús con unas exigencias impresionantes para el discípulo. Las exigencias del discipulado son más extremas en el evangelio de Lucas. Pero, sin embargo, también en el Evangelio de Lucas encontramos las escenas en torno a los temas de la compasión y misericordia
más bellas de los 4 evangelios. Así que por una parte tenemos las exigencias extremas que son blanco y negro en Lucas. O estás o no estás conmigo, o te las juegas o no te las juegas conmigo. Y después están también las escenas de extrema compasión y misericordia. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que es la parábola más tierna, más conmovedora del amor de Dios, de la compasión de Dios, ¿no? Y solamente la encontramos en el Evangelio de Lucas, ¿no? Así que tenemos esto que a primeras parece en contradicción, las exigencias extremas de Jesús sobre el discipulado y también la expresión extrema de compasión y misericordia de Dios. Pero no son contradicción, puesto que el mismo Jesús en su propia vida vive estas expectativas, estas demandas del Evangelio. Y no son una contradicción, son una expresión radical del amor de Dios, de la opción por Dios. Jesús mismo modela esa entrega completa a la voluntad de Dios Padre y también nos modela la profundidad del amor de Dios en la compasión y misericordia que Él manifiesta en su propia vida y con la cual trata y recibe a otros en su vida. Así que aquí Jesús les pone aquí el ejemplo. Ahora puede ser muy dura esta exigencia, o sea, algunas otras traducciones dicen el que no odia a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, ¿no? No es digno de ser mi discípulo, ¿no? Es un lenguaje muy fuerte, pero hay que entender el sentido de las palabras de Jesús, de dónde provienen. Vienen de la lengua semítica hebrea, en la cual utiliza mucho símbolos e imagen de relación. Lo que Jesús prácticamente quiere decir con estas palabras es de el que no pone a Dios y a mí antes de cualquier otra relación, no es digno de ser mi discípulo. A esto se reduce estas exigencias del discipulado de Jesús. Si en mi vida Dios no está por encima de toda relación, aunque sea de tu esposa, de tus padres, de tus hijos, entonces tú no eres digno de mí. Y con esto, Jesús no quiere decir de que uno tenga que odiar y rechazar a su familia o de que tenga que abandonar a su familia. Eso sería ir en contra de los mandamientos de Dios. Eso sería de ir en contra del mandamiento del amor mismo que Jesús proclama fielmente también. No. Lo que aquí él quiere decir de que por encima de toda relación humana tiene que estar la relación con Dios. La fidelidad a Dios, la entrega a Dios, lo cual es amar aún dentro de la familia, aún a los hijos, aún a los padres, con un amor diferente al que el amor de sangre o de raza, ¿no? A veces el amor de raza y de sangre puede ser muy limitado, muy estrecho, porque solamente nos limita a los míos, a los que son mis parientes. Pero el amor de Dios, el amor ágape, abre esta capacidad de amor y de dar más allá de la sangre, más allá de la raza. Así que teniendo a Dios por encima de todo y buscando de amar tanto a Dios como al prójimo con este amor desinteresado, entonces nos lleva a amar aún a nuestros propios padres, a nuestra pareja, a nuestros hijos, con un amor desinteresado, buscando solamente el bien de ellos. Porque el amor fundado en la sangre o el amor fundado en intereses personales o buscando una correspondencia, pues a últimas no es un amor desinteresado. El amor desinteresado es el amor que tiene solamente un fin, el bien del otro. Me lo acepten o no me lo acepten, me lo aprecien o no me lo aprecien, ¿no? Yo lo doy porque estoy capacitado, yo lo doy porque deseo compartir con otros de lo que Dios ha compartido conmigo, con nosotros, ¿no? Así que
tener a Dios por encima de toda relación es amar con un amor diferente, un amor desinteresado. Y aquí Jesús nos pone de ahora ejemplos de las exigencias de este tipo de amor, de este tipo de entrega, de este tipo de compromiso cuando dice, porque ¿quién de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Por eso aquí Jesús quiere que aquellos que se comprometan a seguirlo lo hagan con los ojos abiertos, sabiendo cuáles son las exigencias y las demandas del Evangelio, pero también confiando de que aquel que los llama también les proveerá lo necesario para que ese llamado sea fructífero. Y aquí este llamado que Jesús hace no es para curas y monjas solamente, ¿no? Este llamado que Jesús lo hace para todos aquellos que estén dispuestos a comprometerse, a poner a Dios por encima de toda relación dentro de la vocación que Dios te ha llamado. Si es por el matrimonio, que Dios esté por encima de tu relación matrimonial y de tus hijos, ¿no? Si es en la vida de soltero, igualmente, en cualquiera que sea la vocación que Dios te ha llamado, Dios tiene que estar en el centro y por encima de toda relación, porque es quien provee el espíritu, quien provee el amor para las relaciones, para el compromiso a la cual somos llamados en Él. Pues bello evangelio que se nos presenta hoy con un reto impresionante. Pero no hemos de asustarnos, no hemos de acobardarnos, porque aquel que llama también provee lo necesario para que el llamado que Él nos da a seguirlo, a comprometernos con Él, sea fructífero, para que produzca frutos para el reino de Dios, para la salvación de otros y también para nuestra santificación. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.